Esta carta fue escrita un año después de la primera y es interesante que a pesar de las cosas que el apóstol Pablo, como padre fundador de esta congregación en Corinto, dijo cuando transitamos por varios meses por Primera de Corintios, pudimos ver cómo el Espíritu Santo, usando al apóstol, trata de jalar a los hermanos de Corinto a que avancen en el camino del Señor. Sin embargo, el proceso en personas que se han sumergido en una niñez crónica en vez de avanzar en la madurez espiritual, no es fácil. Pensaría uno que después de un año la congregación había avanzado en el conocimiento de Dios y había pasado de lo superfluo que era estar ocupados en las obras de la carne, en contravía de lo que les había sido revelado a través del Espíritu Santo, pues uno diría, ya 365 días son suficientes. Y he estado pensando en qué pararía esa congregación de Corinto en definitiva. Los hermanos allí congregados, guiados por una persona tan estimada por Dios como el apóstol Pablo, alcanzarían a superar ese estado de carnalidad. No sé, creo que lo podremos averiguar en aquel gran día en que nosotros también estemos ante el tribunal de Cristo, y entonces nos encontraremos con todos los creyentes y las creyentes que desde hace 2000 años han dormido en Cristo Jesús, porque estas personas ya fallecieron. Recuerden que este cuerpo es para entregarlo, para poder recibir el otro. Sin embargo, también la Escritura me habla de que el propósito de Dios no es solamente que seamos salvos, sino que maduremos. Diga conmigo, madurar. Tal vez le hallemos nosotros más contenido a estas dos cartas que los mismos hermanos a los que le fueron dirigidas. Tal vez no les aprovechó. Es posible que el Espíritu Santo conservara este escrito para que durante las siguientes generaciones, hombres y mujeres como ustedes y como yo, pudiésemos avanzar realmente en el conocimiento de Dios. Si usted es una persona que milita en el Evangelio del Señor hace ya varios años, podrá encontrar que hay personas que no avanzan. Sí creen en Cristo Jesús, es indudable, tienen una relación bonita con Dios, es indudable, pero no tienen conciencia de lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Pertenecen a Cristo, interesante, pero no alcanzan a dimensionar lo que es pertenecer a un cuerpo local de Cristo. No tienen identidad con el mover que hay en la localidad en donde han sido llamados a congregarse. Se convierten en usuarios de las cosas que ocurren en el templo, pero no tienen conciencia de lo importantes que son como miembros del cuerpo. Entonces privamos al cuerpo de nuestra función a la que hemos sido llamados al pertenecer a la iglesia del Señor. Un año después, entonces es escrita esta carta, y es una carta que se ha conocido como una carta sin censura, es una carta a corazón abierto. Habla del intento de reconciliación de un padre espiritual con sus impertinentes e inmaduros hijos en Cristo. Una congregación que abundaba en críticas, los unos contra los otros, en divisiones. Una congregación que recibía más fácil a los falsos apóstoles que al verdadero que les había llevado a los pies del Señor. De hecho, esta congregación causó más problemas al apóstol que cualquier otra congregación en la región de Galacia.
de Asia Menor. Sin embargo, esto ya lo vimos, solo lo voy a leer estos primeros versículos. Pablo en esta carta se identifica nuevamente como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo. Ya nos ha recordado que era un apóstol que no había sido nombrado por hombres, ni él mismo se había promovido, como sí los falsos apóstoles que en capítulos posteriores vamos a ver. El mismo Dios le había llamado, ya hemos sido testigos de eso en Hechos 9, y le había encomendado predicar el evangelio del Señor no solamente a los judíos, sino a los gentiles principalmente. Y él entonces, Pablo, tiene que hablar así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, porque nos está dando a entender que el que se mete con un hombre o con una mujer de Dios, se está metiendo con Dios, que fue el que lo nombró. No con una entidad que lo nombró, no con una autopromoción, sino, créanme, Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto: yo estoy haciendo esto porque me es imposible rehuir a la comisión que me ha sido dada desde el cielo. El mismo Dios me la ha dado para ser apóstol del Señor. Y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Ya vimos que Acaya es el departamento y Corinto es el municipio. Acaya es entonces toda la región, y el apóstol con esto quiere ampliar la enseñanza a todas las congregaciones, no solamente la que estaba allí en Corinto, sino en las aledañas en toda la región de Acaya, porque el tema no es que los estuviera denunciando o les estuviera haciendo quedar mal o les estuviera haciendo bullying en la época, sino que quería que las demás congregaciones también aprendieran y en sus oraciones ayudaran a esta congregación hermana condenada a no crecer por su propia voluntad. Y les habla de la gracia y la paz a ellos de parte de Dios, y entonces se identifica como miembro de una familia. Cuando uno entiende que por haber nacido de nuevo, por obra del Espíritu y por el agua, que es la palabra, se nos da la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. Por un acto creador, por un acto libre de creación, Dios ha hecho a la humanidad. Pero solo a los que nacen del Espíritu y aquellos que son limpios por la palabra del reino que el Señor Jesús trajo, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a pesar de que la congregación de Corinto tenía tantas falencias, les dice: el Padre de ustedes es el mismo Padre mío. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque la Trinidad entra en acción, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se sienten en su templo, en su casa y en su cuerpo, cuando hijos e hijas nacen a través de la predicación del Evangelio. Entonces, les está hablando de una paz, y les comentaba que no es la paz que pensamos que existe cuando no hay atracos o podemos salir con tranquilidad en fechas como estas por las carreteras sin que haya algún asalto. No. Está hablando de la paz que en Cristo Jesús el Padre dispensó para la humanidad, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice el apóstol en otra carta: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justicia de Dios consiste en que Dios proveyó en Cristo Jesús la reconciliación que la humanidad necesitaba con su Creador, ya no solo para ser criaturas, sino para que todo aquel que en Él crea se convierta en su hijo y en su hija. Se trata de esa paz y se trata de esa gracia. Es el favor inmerecido, porque no merecíamos absolutamente que Dios nos diera ese gran regalo, y en eso consiste la gracia, el favor inmerecido, no por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino que Dios nos ama, nos agapa primero antes de que nosotros podamos agaparlo a Él. En virtud del amor que Él nos da,
el ágape que Él nos da, entonces nosotros aprendemos y somos capacitados en Dios para amar a Dios de la manera en que Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman, porque ese era un amor desconocido para nosotros. Y también les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender de que en esto de acercarnos a Dios, hay un versículo que me conmociona en Romanos que dice: es que esto no es del que corra, ni del que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. Una persona puede ser religiosa y esforzarse por conocer a Dios, pero ese intento humano de llegar a Dios es inválido. Es Dios el que inicia desde el cielo la relación y lo hace y nos reconcilia por medio de Jesucristo, que también es Dios, y al ser sellados con la presencia del Espíritu Santo, que también es Dios, es el que nos capacita para agradar a Dios y caminar en Dios. En pocas palabras, Dios inicia la relación, gracias a Él continuamos en la relación y gracias a Él maduramos en la relación hasta el final. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pablo quiere hablarle en estos términos a una congregación que está dividida en cuatro. Unos son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de Pablo y otros dicen ser de Cristo. Una congregación que quería sobrenadar en las obras de la carne. Pablo les tiene que hablar en este léxico espiritual para jalarlos. Por eso les dije al principio, quisiera ver cuántos hermanos de estos despertaron y se pellizcaron y dijeron: wow, ¿qué hacemos acá en esta situación tan poco madura? Avancemos en el conocimiento de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les recuerda que Dios es un Padre de misericordias. Diga conmigo: misericordias. Precisamente les dice Padre de misericordias y Dios de algunas consolaciones. ¿Qué dice? De toda consolación, de toda consolación. Precisamente misericordia y consolación eran cosas desconocidas en Corinto. No había misericordia entre los hermanos de la localidad, porque recuerden que en el capítulo 11 de la primera carta, Pablo les dice: ¿cómo así que cuando se reúnen para la cena del Señor, unos llevan grandes banquetes y aquel que no tiene nada se queda al frente viéndolos como ustedes se inflan su pancita mientras él no tiene nada para comer? No había misericordia entre ellos. No había consolación porque a pesar de que sabían mucho de teología y eran personas que fluían en los dones, los usaban para dividirse y no para consolar los unos a otros, para consolarse los unos a otros. Por eso el capítulo 12, además de abrir el panorama de para qué son los dones, les recuerda que los dones han sido dados para beneficio de los demás y no para beneficio propio. Estoy diciendo que aquella persona que hablaba en lenguas las hablaba para impresionar y no para realmente traer una sanidad al corazón de la persona con la interpretación de las lenguas que debía darle acerca de la situación que estaba trayendo a colación. Estaba hablando de que aquel que echaba demonios lo hacía para impresionar y no realmente para dejar en libertad a la persona que estaba posesa y entonces fuera aliviada de su flagelo, sino que lo hacía para impresionar el que tenía el don de entonces echar espíritus inmundos. Y había personas que profetizaban y lo hacían para alardear, y entonces por eso Pablo aclara en el capítulo 14 que la profecía es para exhortar, es para edificar y es para consolar a los demás. Le estaba hablando también a aquellos que ostentaban el ministerio de maestros, que no era para que se sintieran superiores a los otros, porque el Espíritu Santo les había dado el don de discernir verdades espirituales de la palabra y entonces ostentar títulos, sino por el contrario, para que los hermanos y hermanas en Cristo avanzaran realmente en el conocimiento de lo que hemos llamado las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Sí, misericordia y consolación eran cosas extrañas en esta congregación de Corinto.
Pablo les tiene que hablar de eso, porque para eso se había establecido la iglesia, para hacer una extensión del amor de Dios, no solamente a la humanidad perdida, sino para que entre aquellos que ya habían sido llamados al conocimiento de Dios, se pudieran edificar como una familia. Diga conmigo, familia. Tal vez ustedes y yo, por ejemplo, yo tengo distorsionada el concepto de familia, pero en Cristo Jesús encontramos que ahora tengo un Padre que está por encima de todo error, un Padre que no se equivoca, un Padre que me disciplina y me consuela, un Padre que me llama a tener el carácter de su Hijo Jesucristo, porque esa es la finalidad de Dios. En Corinto estas cosas se desconocían. Entonces, en esta ausencia de misericordia y de consolación, Pablo dice acerca de ese Dios y Padre, el cual nos consuela en algunas tribulaciones. ¿En cuántas? En todas las tribulaciones. Observe esto. Habla de que las tribulaciones pueden ser muchas, todas las tribulaciones. Y cuando habla de nuestras, Pablo se incluye, porque él dice en 2 de Corintios 11, del 23 al 33, luego lo veremos, que cuando una persona tropezaba, él se sentía afligido por el tropiezo de esa persona. Que cuando una persona era llevada al error, él se sentía airado porque esa persona había sido conducida al error. Cuando habla de nuestra, era también un colectivo que en Corinto no se conocía, porque ellos vivían en una sola nota musical: mi don, mi dinero, mi prestigio, mi grupo, mis necesidades. Solo entonaban en mí. Cuando él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que Pablo tuvo muchas, también está diciendo que cuando otro sufría, él sufría. Y que cuando otro se gozaba, él se gozaba. He llegado a entender, después de muchos años, como les decía también al principio, que una persona puede tener una identidad con Dios, indudable. Conoce de Dios, sabe de Dios, existe un Dios para él, sabe que la Trinidad está, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de lejos, a kilómetros, millas, está de tener identidad con una localidad. Y como pastor es impresionante ver eso. ¿Por qué? Porque se supone que en Corinto los hermanos no veían la cosa así. Tenían un conocimiento de Dios, pero menospreciaban completamente al ser humano que compartía las bancas de sus congregaciones al lado, ni les interesaba. Además no tenían identidad con su congregación local, lo que allí ocurría no tenía nada que ver con ellos. Por eso Pablo le habla de que el Padre de Jesús, que es nuestro Padre, y nos ha hecho sus hijos por haber creído en Él, obra consolándonos a nosotros, oiga esta verdad tan maravillosa, de la misma manera en que consoló a su Hijo unigénito. Como cuando el Señor Jesús estaba derramando sudor en forma de sangre en aquel jardín mientras oraba, el Espíritu Santo, que es Dios, viene y le consuela. Diga conmigo, consuelo. Ese mismo consuelo que hubo para Cristo Jesús es el que hay para nosotros en cada una de nuestras tribulaciones, porque las tribulaciones son muchas, pero el consuelo es uno solo. El mismo consuelo de Dios sirve para cualquier tribulación. Y dice Pablo avanzando, para que podamos también nosotros, ¿qué? Para que podamos nosotros, nuevamente los lleva al nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando soy un consumidor del portafolio de una iglesia local y solo canto en mí, entonces libérame, consuélame, edifícame, transfórmame, visítenme, llámenme, no más. Pero Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hey hermanos de Corinto, cuando hemos sido consolados,
por la consolación de Dios a través del cuerpo, es para que a la vez nosotros, cuando veamos a otra persona afligida, le ministremos de esa consolación que nosotros también hemos recibido, así como la recibimos en medio de nuestras tribulaciones. Los demás también necesitan recibir la consolación de Dios en las tribulaciones de ellos, y Dios te quiere usar a ti. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Dígame qué es lo que venimos a hacer. ¿A qué? Diga, renovar. Renovar nuestra mente es dejar de pensar como pensaba antes de conocer de Dios. Renovar mi mente es que de mi léxico desaparezcan frases como: es que yo soy así, es que a mí siempre las cosas me tienen que funcionar así, es que usted sabe que yo soy así. Perdóname, el que era y la que era así se murió cuando creyó en Jesús, que fue a la cruz del Calvario, y entonces me identifico con su muerte. Y es más, le sepultamos en Cristo Jesús, y es más, le resucitamos por el Espíritu como una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si no hubieran pasado? Mi carácter en Corinto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermanos de Corinto, es lo que Pablo les está diciendo. Un año después les escribo, paréntesis, porque recuerden que entre esta primera carta y la segunda, que fueron 365 días, Pablo hizo un viaje intermedio y estuvo entre ellos, y eso fue peor. Tanto que el apóstol salió lesionado en su dignidad, porque uno o varios se levantan en aquellos grupos y ofenden a su padre espiritual. Pablo sale de allí tremendamente triste. Cuando escribe esta carta, entonces lo hace porque cualquiera otro que hubiese obrado en la carne dicen: no me quieren, allá ellos, que se mueran. Pero Pablo, que era un hombre maduro en la fe, diga conmigo, maduro, sabía que no podía dejar a esos hermanos de Corinto en su carnalidad, porque eso atraganta, ahoga y mata. Hay que ayudarlos, y se sobrepone a su situación personal, recordando que él es una nueva criatura y que dispensa su función en la obra del Espíritu Santo, y va por ellos. Entonces les dice: yo quiero dispensar en ustedes la consolación con la que yo he sido consolado en medio de las grandes ofensas que me han hecho todos ustedes, y superando esas ofensas que me han causado mucha tribulación, me atrevo a ir porque he sido consolado por Dios, para que ustedes no sigan tratando a la gente así. Mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. En la misma consolación, es la misma consolación para cualquier tribulación. Y dice: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Afortunadamente Dios es nuestro consuelo. Apropiese de eso, diga: Dios es mi consuelo. Cuando he madurado en la fe, soy ministro de consolación, y no solamente sujeto de consolación. Ya no puedo pensar: como a mí no me ha consolado nadie, yo no puedo consolar a nadie. No, es que tengo un padre. Diga conmigo: tengo un padre. Eso me lleva a una relación y madurez que un ser humano que no ha nacido de nuevo jamás podrá tener. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, entonces también entendemos algo que Pablo comprendió a la fuerza. En Hechos 9, este hombre perseguía a los cristianos y los mataba o los hacía blasfemar. Cuando amplía su testimonio en Hechos 22 y en Hechos 26, cuenta algunas situaciones. Y yo creo que Pablo acá recuerda, como les decía la semana anterior, cuando él perseguía a los cristianos, y entonces el Señor Jesús, cuando le habla, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo? Él entiende lo corporal que es esto. El que persigue a un cristiano persigue al que es la cabeza, Jesús. Sin embargo, Pablo tenía la disculpa de que allá, cuando perseguía a cristianos y los llevaba inclusive a la muerte, como hizo con Esteban, lo hacía como persona que no había nacido de nuevo,
creía que conocía de Dios, pero no lo conocía. Una vez él nace, madura en la fe, por segunda vez nace de nuevo, entonces él deja de lado esas conductas, pero ahora entiende muy bien que los hermanos de Corinto están persiguiéndose entre ellos mismos sin darse cuenta que se están mordiendo ellos a sí mismos. El agravante de los hermanos de Corinto es que ellos sí habían nacido de nuevo. Pablo lo hacía sin haber nacido de nuevo, pero estos sujetos y sujetas de Corinto se mordían entre ellos por ignorancia, porque no correspondía su actuar a su nueva naturaleza. Y entonces Pablo les dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque el ser humano cristiano nacido de nuevo sigue teniendo aflicciones. Diga conmigo, aflicciones. Estas palabras dejan de lado el evangelio aquel de que pare ya de sufrir y no sufrirás nunca jamás si conoces de Dios. Solo que las aflicciones ahora que hemos nacido de nuevo no son porque hayamos hecho algo malo, sino porque somos participantes de las aflicciones de Cristo para tomar y ser formados por el Espíritu Santo en el carácter de Jesús. Cuando un cristiano ha nacido de nuevo, paréntesis, ¿la ley de Moisés salva? No, porque la ley de Moisés fue dada ¿para qué? Para señalar el pecado, para demostrar que el pecado es malo y que el pecado tiene una paga que es ¿la qué? La muerte. Ojo pues, entonces, cuando yo he creído en Cristo Jesús, me identifico con Él en su muerte y entonces yo también muero. Me identifico con Él en su sepultura y entonces yo también soy sepultado. Y me identifico con Él en su resurrección, entonces yo también resucito. Mire esta maravilla. De manera que la persona que resucita no es la misma que se murió. Es una persona nueva y tiene la naturaleza ¿de quién? De Cristo. De aquí en adelante todas las aflicciones que usted y yo tenemos no es un pago por lo malo que hemos hecho, porque el que hacía lo malo se murió. Las aflicciones que sufrimos de acá en adelante, ojalá escuche bien esto, no es por lo malo que hagamos, sino porque hemos sido recibidos como hijos e hijas de Dios, Hebreos capítulo 12, y Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo, no porque con ese azote y esa disciplina esté pagando por lo malo que hizo, porque para eso murió Cristo y nos identificamos con Él en su muerte, y al Cristo morir y nosotros morir, entonces ya pagamos. Lo que ocurre de acá en adelante es que estamos siendo formados en el carácter para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Me he hecho entender en eso? Es supremamente valioso, porque si tú y yo no entendemos eso y seguimos legislando en Moisés, vamos a estar ya dentro del cuerpo de Cristo, personas nacidas de nuevo, pero por no renovar la mente estamos detrás de la gente. ¿Vio? Eso le pasa porque hizo tal cosa, eso le pasa porque hizo tal otra. Y es posible que una persona nacida de nuevo, ¿están aquí mis amigos? Oiga pues, ojo con esto, es posible que una persona nacida de nuevo caiga en las obras de la carne, obvio. Pero entonces debe ser restaurada para volver al camino del Espíritu, para que siga siendo formada en el carácter del Señor Jesucristo. No está siendo castigada por lo que hizo, porque ya no estamos en Moisés, sino que estamos en la gracia de Cristo Jesús. Pero los hermanos de Corinto, por no renovar la mente, siguieron viviendo en las obras de la carne y no maduraron en la vida del Espíritu. Entonces se mantenían señalando los unos a los otros. ¿Y con qué cara? Porque para poder sacar la pequeña paja que tiene el hermano en el ojo, antes tengo que sacar la bigota que hay en el ojo mío. Lo que Pablo quiere decirle a los hermanos de Corinto es: vea, cada vez que ustedes se meten en la carne, se meten en las consecuencias de Moisés, pero han sido llamados a la vida del Espíritu, porque los que viven en el Espíritu, contra esas personas no hay ¿qué? Ley. Ay, mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. Fantástico esto. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Entonces las aflicciones de Cristo acá no es por andar borracho. Las aflicciones de Cristo acá no es por andar en las obras de la carne. Las aflicciones de Cristo acá es por vivir una vida santa, apartada para las cosas de Dios. Vendrán sufrimientos, pero es para perfeccionar nuestro carácter a la estatura de Cristo. Si yo me mantengo en las obras de la carne, no voy a entender eso, y para defenderme me voy a mantener señalando a los otros para que no me descubran lo mío. Mírale la, dígale: ay, ay, ay.
y para eso no es que fuimos rescatados. Entonces dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por lo tanto, el consuelo que recibió del Padre, el Señor Jesús, es el mismo que nos ha sido dado a nosotros. Porque dice Isaías que el Señor Jesús fue varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebrantos. Léase Isaías. El Señor Jesús, pregunto, ¿nació bajo pecado? No. ¿El Señor Jesús cometió pecados? No. Entonces, ¿por qué fue varón de dolores y experimentado en quebrantos si no estaba pagando nada mal? Dice Filipenses y Hebreos da a entender que el Señor Jesús aprendió una cosa que se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces el Señor Jesús fue experimentado en todo para aprender obediencia. Permítame esto, lo que pasa es que el Señor Jesús no sabía qué era obedecer. En Cristo, que es Dios, siempre había ¿qué? Siempre había ¿qué? Mandado. Siempre había mandado. Él no sabía qué era eso. Es como el que nunca ha aguantado hambre y pasa por una temporada de hambre. Es rarísimo, tiene que acondicionarse a la cosa, pues porque nunca ha aguantado. El Señor Jesús, por ser Dios, siempre había ¿qué? Mandado. Entonces cuando Él viene, escúchenme bien, aprendió una cosa que se llama ¿qué? Obediencia. Y entonces ahí es donde nosotros nos identificamos con su carácter, porque deberíamos ser llamados obedecedores en la nueva naturaleza, porque es que en Adán no podíamos obedecer. El borracho se levantaba todos los días, el que no ha nacido de nuevo. Hoy no voy a beber, es que choqué el carro, maté el perro de la vecina parqueando, esta cirrosis, estoy destruyendo la familia. Y seguro el tipo se levantaba diciendo, hoy no voy a qué, pero era esclavo de su naturaleza carnal, ¿o no? Entonces eso decía a las 7 de la mañana y a las 8 ya estaba ¿qué? Borracho. Y él decía, pero ¿por qué estoy borracho? ¿Por qué si yo no quiero? Porque esa es su naturaleza. Pero cuando nace de nuevo, esa ya no es su naturaleza. El que hacía eso ¿qué? Murió. De manera que en Cristo Jesús soy una nueva ¿qué? Criatura, y lo que estoy aprendiendo ahora es para ser formado en el carácter de Cristo y no para ser castigado por lo malo que había hecho. ¿Me hago entender, amigos? Totalmente claro. Si yo no entiendo eso, entonces seguiré con una mentalidad de esclavo, porque todo aquel que viene del monte Sinaí, Gálatas, entonces es hijo de esclavitud, porque es hijo de Agar. Pero los que son hijos de la libre, es decir, en Sara, en cuya descendencia, es decir, Isaac, estaba la promesa, entonces ministro libertad. Si yo no soy pendiente de eso, seré uno de esos cristianos nacidos de nuevo, pero tocando la canción vieja, porque se llama el antiguo pacto, en el cual estoy señalando al otro y al otro y al otro, en vez de llevarlo al crecimiento de Cristo, ahora en Cristo Jesús, que hemos sido salvos por gracia. ¿Me hice entender en eso, amigos? Léase atentamente, léase atentamente. Créanme, yo soy pastor, pero eso no les autoriza a pensar que yo soy el único que debo leer la Biblia, 9 capítulos diarios, y que soy el único que debo renovar la mente. No, no, el día del tribunal de Cristo yo iré ahí en la fila. Y me van a preguntar por lo mío, correcto. Y usted también va a ir ahí en la fila y le van a preguntar ahí por lo suyo. Y entonces el Señor Jesús va a querer entregarle galardones, y para podernos entregar galardones necesitamos haber edificado con oro, plata y piedras preciosas, que es el conocimiento de la vida espiritual. Pero si he edificado mi vida con madera, heno y hojarasca, que son las obras de la carne, seré salvo, claro, pase para el apartamento, pero sin tina. ¿Por qué? Porque los galardones se dan por la madurez en el obrar en la vida del Espíritu. Y entonces, escuche bien, ese día no podremos decir, y sobre todo nosotros,
a los cuales Dios nos, por su pura misericordia, porque es que no es por inteligente, mírese y verá, si vamos a eso, ¿cuál de todos más tapado que el otro? Sino que fue por pura misericordia y bondad de Dios que nos dio la revelación de la palabra para que entráramos por ese camino del conocimiento de la gracia. Nosotros no podemos despreciar eso, hermanos, porque entonces al que más se le da, ¿más qué? Más se le exige, más se le exige. Entonces dice, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces recuerden acá, ¿están aquí mis amigos? ¿Me recuerdan qué es lo que estamos haciendo? Bueno, entonces ahora estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús, no por lo malo que hicimos. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es claro, perdón mis amigos, es claro. Bien, entonces dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esta consolación de la que estamos hablando es algo más que ser capaz de pasar la prueba. Es algo más que ser capaz de, ay, tan resistente como he adquirido yo de resistencia para pasar por pruebas. No. La idea acá es gobernar en medio de las pruebas. Por eso versículos a nosotros no nos cuadran como los que hay en Santiago capítulo 1, que dice, estén gozosos cuando estéis pasando por diversas pruebas. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si a mí me dijeron que la prueba era señal de un castigo. No, es que ahora como soy una nueva criatura, Dios utiliza las pruebas y la tribulación para perfeccionar nuestro carácter, así como cuando una persona va al gimnasio, pero no a sentarse, sino a usar todo el andamiaje que hay ahí. Es la misma persona. Mire, Dios a todos nos ha dado un cuerpo, diga conmigo, cuerpo. Pero hay personas que no lo ejercitamos, pero hay personas que sí lo hacen y se les nota la situación. Lo mismo ocurre con la nueva vida en Cristo. Hay personas que la reciben, pero no la ejercitan en el discernimiento de lo que es lo bueno y lo malo por el conocimiento de la palabra de Dios. Hay otros que sí y se les nota, pero lo principal no es que lo noten los demás, que se nota, sino que lo note Cristo, que es el que realmente va a dar los galardones. Mira al de lado, dígale, ay. Entonces Dios a mí no me va a premiar por la cantidad de casos que llevé a nivel jurídico. No, es que el señor Betancourt fue un abogado, mejor dicho, sacó hasta Barrabás de la cárcel. ¿Cómo era de buen abogado? ¿Cierto? Y voy a llegar al tribunal de Cristo y me van a decir, ¿y entonces? No, yo aquí llegó el doctor Betancourt. Dice, ¿doctor en qué o qué? No, pues es que yo soy doctor, llevé casos, tuve varias especializaciones, inclusive estuve en varios congresos internacionales, sé varios idiomas, o sea que he hablado bobadas en varios idiomas y aquí estoy para recibir los premios. Y entonces empiezan a pasar, pues, disculpe, pura madera, heno y hojarasca. Pero rayos, si yo a eso dediqué mi vida. A mí me dijeron allá en la congregación donde yo estaba que era que entre más me especializara en mi añadidura, eso me iba a ir súper. Lo tumbaron, porque el versículo realmente dice, buscad primeramente ¿qué? Y las ¿qué? Dígale, ay. Yo con mucho respeto le suplico que lo ponga en la profesión suya. Sí, yo hablo solo de la mía. Entonces, y tampoco voy allá a recibir galardones por tapado, porque no. Estamos hablando de la obra del Espíritu. No sé, ¿ves? Qué romántica eres con Anderson. Mi taparito. Muy bien, ok, bien. Entonces no se trata de pasar por las tribulaciones, se trata de gobernar en medio de la tribulación. Es decir, yo crezco en carácter de tal manera que la tribulación viene y ya no digo, ay, ¿por qué me pasa eso a mí? No ve, ¿cuál Dios, cuál Espíritu Santo, cuál congregación? Debajo de la cama como Acab. No, es decir, tribulación, mi caballo preferido. Y lo ensillo y me monto. Y les ponía el ejemplo de Alejandro Magno en Bucéfalos, que cuando ese Bucéfalos no es un bucéfalo grande, sino el caballo, era un caballo enorme, sí, correcto. Y eso el que se montaba ahí quedaba hecho trizas. Y un día Alejandro llegó y se montó y salió y siempre anduvo en él hasta que se murió el caballo en una batalla. Lo mismo pasa con las tribulaciones. Ya no es, ay no, Señor, líbrame de las tribulaciones. ¿Dónde están? Tampoco las voy a ir a buscar, pero si se mete conmigo, aquí estoy, que las sé pasar.
Y las pruebas de nosotros, como dice Hebreos, no han sido sacrificarnos todavía hasta la muerte y muerte de cruz en nuestra lucha contra el pecado. Oiga pues, no, lo de nosotros es que, ay, no tengo para la cuenta de servicio, es que tribulación tan berrión. No, ay, que es que no me habla mi mamá. No, que es que no me habla mi suegra. Mejor. Entonces, el asunto, las tribulaciones es la lucha de las aflicciones internas que produce el uno pararse en lo que es y decir no al pecado. Ojo pues, no es no a los pecados, sino que la naturaleza pecaminosa vive una constante lucha contra los hijos de la luz, y Dios usa eso para que salgamos avanti y adelante con el carácter de Cristo, como lo hizo en Cristo Jesús, que dice, fue tentado en todo, pero no ¿qué? Ahí está. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bueno, hasta acá la introducción. Entonces dice, pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes no saben por las que yo he pasado, pero saben, vale la pena haber pasado por todo eso con tal de haberles entregado el mensaje a ustedes de Cristo Jesús. Yo no fui allá a fundar algo, ni una religión ni nada. Yo fui a llevarles un mensaje que yo no me inventé, a entregar un mensaje que yo no me comisioné, y gracias a Dios tuvo efecto al ustedes recibirlo y responder a él. Lo que ahora lo estoy llamando es por segunda vez, Pablo en otra carta dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de ¿qué? De parto. Hay personas que no quedan bien paridas al principio y hay que volverlas a parir porque quedaron mal. Entonces, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Diga conmigo, por el mensaje. Es que tenemos un mensaje que no tiene todo el mundo, perdóname. Es que aquí no estamos hablando de tapar la capa de ozono. Aquí no estamos hablando de tratar bien las aguas residuales. Aquí no estamos hablando de que haya peace entre los países. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una cosa que se llama creer en Cristo Jesús para tener una cosa que se llama vida ¿qué? Eterna. Es que es un mensaje incomparable. Además viene de Dios. Pablo entonces se inflaba hablando de eso, porque es que por eso era que se había empeñado en su vida. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, toda esta tribulación que hemos recibido, todo este ataque de las tinieblas que hemos recibido, toda esta persecución que hemos recibido, todos estos azotes que hemos recibido, ha sido porque les estábamos entregando un mensaje que los capacitaba para que ustedes fueran consolados y salvados, porque estaban en la perdición. Y al nosotros entregarles el mensaje que es, cumplimos, y además de cumplir, seguimos adelante perseverando con ustedes hasta el día que ya no haya aire en nuestros pulmones y nos hayamos muerto. Y dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. En Jesús tenemos la provisión. Es que el Señor Jesús ya pasó por todo lo que nosotros hayamos pasado. Si usted se pone a mirar con atención, el Señor Jesús nunca vino a exigirnos algo por lo que Él no hubiese pasado, y nos enseñó el camino de la obediencia. Maravilloso. Él no vino a darnos casa, carro, beca, mujer, marido, hijos, hijas. Esos son colaterales. El asunto era la reconciliación entre el Padre y nosotros, que no existía. Yo qué me gano tener un excelente matrimonio si al final pierdo mi alma. Yo qué me gano con tener una gran empresa como aquel hombre de Lucas capítulo 12, si al final esta noche vienen y Dios dice, necio, esta noche te vienen a pedir el alma y lo que has conseguido, ¿de quién qué? ¿Será? No. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y dice Pablo, la cual se opera, diga conmigo, opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, Pablo está tocando un tema acá que a los apóstoles de datáfono y a los predicadores de añadiduras, estos versículos ustedes no los van a encontrar en ningún sermón. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de unas palabras terribles, casi que hay sacrílegas, que son aflicciones y padecimientos. Pablo me está diciendo que todo aquel que se anime a vivir en Cristo Jesús será afligido y padecerá,
Pero aquí voy al punto, no por lo malo, sino precisamente por el carácter que está siendo formado en nosotros, gracias a las diversas tribulaciones para las cuales Dios ha dispensado una sola consolación. Y es decir, en Cristo, esas son las verdaderas riquezas que hay en Cristo Jesús. Cuando dice, y que tengamos acceso a las riquezas que Dios ha colocado en Cristo Jesús, está hablando de todas estas cosas que no se consignan en un banco, sino que realmente nos dan capacidad para afrontar el carácter que se necesita para la vida eterna. Es que el otro error que pensamos es que después de fallecer y al resucitar y cuando Cristo venga, andaremos todos como una cantidad de enajenados, vestidos de baticas blancas con aureolas y un arpa detrás toda la eternidad del Señor Jesús, 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 y el día de la, diré 1000 veces Jesús. No, el Señor Jesús dice, oiga, no, es para vivir eternamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el carácter desarrollado de Cristo Jesús, para siempre de los para siempre de los para siempre. ¿Me hago entender, hermanos? La cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Lo que Pablo está diciendo es, hombre, créanme, así ustedes hayan tratado el mensaje de la manera que lo están tratando, no era para eso. Yo conservo, Pablo lo que está diciendo acá es la esperanza de que realmente, así como obró en mí el mensaje de Cristo entregado por el Padre en Hechos capítulo 9, sea lo mismo que obre para ustedes, porque es que ustedes no han sido inferiores a lo que el Padre me dio a mí. Tienen el mismo Espíritu Santo, tienen el mismo Señor Jesucristo, tienen el mismo Dios Padre, tienen el mismo carácter para desarrollar. Entonces no me vengan a decir, dice Pablo, que yo soy el único que puedo participar de esto, si es para todos. Lo que quiero decirte, mi hermano y mi hermana, es que en esto el que no quiere es porque no quiere, no porque no puede. Mira al lado, dígale, ay, ay, ay. Es importantísimo eso. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, y Pablo nuevamente empieza a usar términos, compañerismo. En Corinto no sabían que era eso. En Corinto el hermano de la silla de al lado podía estarse muriendo de hambre y el otro aquí con el palillo. Todo lo que comí. Y el otro hermano, flaco como un alambre. ¿Sí? Como voy de bien. ¿Para dónde vas este puente? Para debajo del puente tal vez, porque como está la situación. Problema suyo, en algún pecado debes andar. ¿Quién sabe qué estarás pagando? Moisés, ¿sí o no? Dice, pues sabemos que así como soy, en Corinto, correcto, en Corinto, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, lo que le pase al otro me pasa a mí. Hermano de Corinto, te estoy haciendo un llamado, dice Pablo, a la conciencia de que tengas una identidad colectiva como miembro del cuerpo de Cristo. Y avanza diciendo, entonces también lo sois en la consolación. No solo esto es para sufrir, sino para gozarme en tus triunfos. Y que tú te goces en los míos, porque es que los tuyos son míos y los míos son tuyos. Pero lo que esta gente celebraba no era el haberse ganado alguna cosa que el mundo aplaudiera, porque es que aquí lo que estos celebraban era el crecimiento que tenían en Cristo, realmente el parecernos a Dios. Y ya habían, Pablo lo que quería decir es, vea, déjense ya ustedes de pensar que el mundo es el que los debe alabar, porque si a usted lo alaba el mundo, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. El que te debe alabar es Cristo. Por eso Pablo siempre colocaba, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, la visión en el tribunal de Cristo. También lo sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, recuérdenme, ¿qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Bien, resulta que algunos falsos apóstoles habían llegado a Corinto con unas ínfulas. Yo soy fulano de tal, vengo de la familia tal, he hecho los estudios tal, es más, cobro tanto por predicar el evangelio. Pablo entonces lo que hace acá es, no sé si la palabra exista, psicología a la inversa, dice, yo lo único que puedo presentarle a ustedes como cartas de presentación son los sufrimientos que yo he tenido por llevarles el mensaje. Y les dice, me han acosado por turbas. Recuerden que a Pablo salían detrás de él, pero no a premiarle y no a apedrearlo.
Correcto. Había conmociones internas porque Pablo le quiere decir a los hermanos de Corinto: miren, ustedes no saben la aflicción que yo tengo por dentro por la forma en como ustedes no solamente me tratan a mí, sino a los que les llevamos el evangelio, y en contraposición a la forma en cómo reciben a aquellos que los quieren pervertir del mensaje. Entonces, lo que ustedes deben saber es que el sistema del mundo nos ha atacado de tal manera que estuvimos a punto inclusive de perder esta vida física. Tiene que ver mucho con el crecimiento en Dios, que solo es valorado por Dios. Y dice, es que a veces a nosotros nos olvida que es que al Señor Jesús lo asesinaron en la cruz. Cuando subieron al Señor a la cruz y lo asesinaron, no lo estaban aplaudiendo, lo querían era matar, y lo mataron. ¿Qué clase de evangelio entonces se trastornó para hacernos ver lo de la cruz como algo muy, muy fashion? Sí, que in pertenecer a Cristo. No, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Diga conmigo, más allá. El evangelio del confort no quiere el sufrimiento, lo elude. El evangelio de la verdad dice que esta gente, Pablo y su equipo, fueron abrumados más allá de su esfuerzo. La expresión ahí es que hubo presiones titánicas que los superaban inclusive a ellos. De tal modo, ¿están aquí mis amigos? Aguánteme unos minutos más. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De conservar la vida física. Se vieron en una situación tal que Pablo miró a Timoteo y así le dijeron: hermano, nos morimos. No solamente por las persecuciones, sino por las enfermedades, porque también se enfermaban. Mientras que ahora acá el evangelio se ha distorsionado de tal manera que es como una especie de células de pato que rejuvenece a la gente. Sí, y que no les pasa nada, y es como una proteína que les saca unos supermúsculos que no les ocurre nada. Es contrario completamente a lo que el evangelio de añadiduras trae, es completamente diferente. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Diga conmigo, la vida. ¿Me entiende? Y los hermanos de Corinto no iban al servicio porque no tenían carro. ¿Sí me oye? Porque les dio una gripita. Y estos hermanos era para congregarse, exponían casi que la misma vida para que el mensaje pudiese llegar. Para eso se reunían los hermanos. No se reunían para otra cosa, sino para glorificar a Dios y ver qué era lo que en Cristo Jesús nos había sido entregado. Entonces Pablo dice: pero es que tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte. Pablo y su equipo no eran los que decían, como el general Barreiro. ¿Recuerdan que les conté una vez? Ese general que nunca perdió una batalla. El lema de Barreiro era: vamos a la batalla, si son muchos, nos devolvemos. Claro, y no les pasaba nada. Si son poquitos, nos escondemos. Y claro, se escondían y no les pasaba nada. Y si no hay nadie, decía Barreiro, seguiremos adelante hasta derramar la última gota de sangre. Siempre ganaba. Algunos creyentes en Corinto veían las dificultades y decían: no, eso no es para mí. Ellos solo salían cuando las cosas estaban bien, cuando todo el mundo no había persecución. Sin embargo, Pablo dijo: somos incapaces de cuidar nuestra propia vida física. Si Dios no hace que no muramos, no nos vamos a defender. Es decir, en este mensaje que hemos creído, si se nos va la vida biológica misma, no nos importa, porque es que nosotros realmente creemos que hay una resurrección. Y nosotros creemos realmente que Dios nos puede proteger. Y nosotros creemos realmente que uno solo se muere el día que se debe morir y no cuando la persecución venga sobre mí. Es decir, si Dios no me defiende, ¿para qué me voy a defender yo? Mira al lado, dígale: ay. Ay, no, es que yo no voy porque me miraron feo. En Corinto, ¿cierto? No, Pablo no sabía que era eso. Los hermanos de Corinto sí eran expertos en la situación. Pablo está tratando de subirlos a las obras al fruto del Espíritu. Era algo que él conocía. Pablo no se dejó, en unas 2 o 3 excepciones se dijo: toleradme un poco de locura. Jamás se dio a bajarse a la carnalidad, porque en eso los hermanos de Corinto eran expertísimos y lo acababan.
La vida del Espíritu es la que Pablo quiere que logremos. Por eso dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia de muerte es entender que si es necesario y Dios lo desea, podemos morir entregando este mensaje. Pero aquí, ¿qué es lo que más nos puede doler? Una tutela. Pero por favor. Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y entonces Pablo trae a colación algo que el pensamiento positivo del falso cristianismo es su lema: tú lo puedes todo. Y hemos tomado versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no para predicar el mensaje, no, lo hemos tomado para cambiar de lavadora, de licuadora, de viaje, etcétera. No, aquí Pablo lo que está diciendo es, ojo, tengamos cuidado, que la mayor debilidad entre los nacidos de nuevo es confiar en sí mismos. Es la mayor debilidad. No, es que soy yo. Póngale la firma, es que soy yo. Pablo dice, mi mayor debilidad sería confiar en mí mismo. Si Dios no es el que me asiste, no quiero asistirme yo. Mí mismo no me sirve. Y por eso dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Diga conmigo, resucita. Pablo lo que está diciendo es, si a mí me matan, participaré en la resurrección. Ya no en la resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús, sino a la resurrección en su retorno, cuando Él levante a los muertos en Cristo y transforme a los que estén vivos a su regreso. Pero para eso tenemos que renovar la mente. Un cristiano que no ha renovado la mente dice, ay no, ¿cómo será la muerte? Ay, eso debe ser muy duro. Imagínate yo ahí en el ataúd, que uno se desprenderá, y los gusanos comiéndolo o no los gusanos. Y si me creman, ¿será que me pierdo? Porque entonces quemo el cuerpo y entonces ¿qué me van a...? En una ignorancia impresionante los hermanos de Corinto, que era asombroso. Pablo le dice, sino en Dios que resucita, ¿a quiénes? A los muertos. Y la idea acá era la de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham recibe la orden y le dice, Abraham, y Abraham, aquí estoy, Señor, tu hijo, aquí está, Señor, sacrifícamelo, listo, Señor. Pero si uno se queda ahí, yo he escuchado algunas enseñanzas en las que dicen, ay, es que era el hijo. El hijo, ustedes se imaginan el sufrimiento en que Abraham iba, porque iba a sacrificar a su hijo, y entonces ponemos en la mente y en las palabras de Abraham cosas que él nunca dijo, porque la escritura no las dice. Abraham dice la escritura que él dijo, sí, Señor, ¿en cuál monte? Y se llevó a Isaac, ¿sí o no? E Isaac se iba preguntando por el camino, ¿y para dónde vamos? A celebrar un sacrificio, mijo. Y después volvemos. Ojo pues, mire pues lo que dice, y después volvemos. Y Isaac, que no era pues como tan embolatado, dijo, pues yo veo la leña, veo el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Cierto? Y Abraham le dijo, no pregunte bobados, hijo. Pero Hebreos dice que Abraham iba pensando que poderoso era Dios para levantar aún a Isaac de entre los muertos, de donde en sentido figurado realmente lo recibió. Abraham no estaba pensando cuando llevó el pedernal para sacrificarlo, es, uy, que se me aparezca un carnero, que se me aparezca un carnero, yo ordeno por la ley de la confesión que decreto que se me aparece un carnero. No, si el ángel no dice detente, el pelado lo mata. Pero él iba pensando este Dios que me ha llamado, por eso el padre de la fe, es poderoso para levantármelo aún de entre los muertos, porque él no estaba pensando en el hecho del sacrificio, sino en la promesa que Dios le había dicho, en Isaac te daré descendencia. Dice, para darme descendencia de Isaac me lo tiene que levantar así lo mate. Mira, ya dígale, ay, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ese mismo Dios que obró en Abraham es el que obró en Jesús cuando lo resucitó de los muertos. De esa consolación es que viene hablando el pasaje. Y termina diciendo, para que paremos ahí, el cual nos libró y nos libra. En pocas palabras, Dios es el que tiene el control. Cuando Pablo se logró soltar en que Dios es soberano, y cuando uno dice Dios es soberano, me gusta, perdónenme que le repita tanto,
es que era una mujer que no estudió teología, pero ella entendió la soberanía desde su comunión. Y Anita se postró y dijo: Señor, tú enriqueces y tú empobreces, tú das la vida y tú la quitas, tú humillas y tú exaltas. Eso es soberanía. Lo mismo que Pablo está haciendo acá. Lo que estamos encontrando acá es que verdaderamente hombre o mujer, cualquiera sea su edad, en cualquiera de las edades de la humanidad que haya tenido un encuentro real con Dios, tiene que descansar en la soberanía de Dios para poder crecer en la estatura a la que Él lo quiere llevar. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, póngase en pie por favor, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ojo acá, si solo pensamos del ataúd hacia acá, del cajón hacia acá, yo sé que su estrato le da para tener de su cripta hacia acá, ¿sí? Es más, de su mausoleo hacia acá. Cuando leemos este versículo dice: y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Aquí no estaba hablando de su muerte física y biológica, estaba hablando, con este calificativo de gran muerte, es de la condenación eterna. Porque por nuestra lectura juiciosa, la Biblia en el Nuevo Testamento no se acaba en Judas, sino que sigue con Apocalipsis. Y hay un lugar donde habla del lago de fuego y azufre, a donde irán todos aquellos que desafortunadamente no quisieron participar de la nueva naturaleza en Cristo y se negaron al mensaje de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo: Dios, es que yo no estoy temiendo de que me apedreen y mi cuerpo se lo coman los gusanos. No, olvídese de eso. Eso para mí ya está listo. El asunto es que soy librado de la gran muerte, o sea, de la separación eterna de Cristo Jesús. Porque al estar en Cristo Jesús soy hijo e hija de Dios, y entonces tengo garantizado de que he sido librado de esa gran muerte. ¿Sí me hago entender, amigos? El que no esté preparado para esto, le sale un granito y ese granito ya se le acabó el mundo. Y se le ha olvidado que este cuerpo es para entregarlo. Dígale al de lado: este cuerpo es para entregarlo. Nadie ha salido de aquí, de este planeta, con el cuerpo. Sí. No me diga: pues allá los astronautas. Sí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la muerte. Oremos. Padre, te damos gracias. Diga conmigo: Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos de Corinto, porque lo que ellos vivieron nos ayuda ahora a nosotros para en esta generación avanzar en madurez. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, porque en últimas nada nos pertenece. Todo lo que hay es tuyo y es para ti. Amén. Y